Primera de Samuel, capítulo 17 y verso 45. Alabado Samuel, Dios. capítulo 17 y verso 45. Estoy esperando, me gusta que los hermanos tengan la posibilidad. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David a Filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Ya el hermano José oró, así que vamos a entrar de lleno a este texto glorioso que todo el mundo conoce. La historia de David y Goliat, hasta la gente que no va a la iglesia la sabe. Que ha venido a ser hasta una expresión proverbial, ¿verdad? Cuando se enfrenta a alguien, a un equipo grande, a un equipo pequeño, la gente dice: este es David y Goliat. Es proverbial, es conocido, es famosa la historia de David y Goliat. Por lo menos en el mundo occidental, no sé en otras culturas, pero la mayoría de la gente, aún la gente que es atea, sabe de David y sabe de Goliat. Y sabe de esa batalla. La diferencia es que esto no es una leyenda como la leyenda de el magnífico Héctor de Troya y Aquiles, el aqueo guerrero, no. Es una historia real, es una historia verdadera. Gloria al nombre del Señor. Le damos gloria a Dios por eso. No estamos aquí predicando fábulas, ni leyendas, ni historias, sino cosas reales y verdaderas del Dios de Israel. Y Goliat, el domingo pasado en la escuela bíblica decía que hay una diferencia entre ser famoso y tener grandeza. Goliat ha venido a ser famoso en virtud de David. Pero David es un hombre grande en la Biblia y en la historia y en la profecía escatológica. Entonces, cuando vamos a esta historia, tenemos que hacer como cuando usted ve una película que comienza, pero la película cuando comienza de repente se va hacia atrás. ¿Le ha pasado eso? Y comienza a darnos el background, ¿verdad? Yo no sé esa palabra, ¿cómo se dice? Ahora se me está olvidando el español. El trasfondo, gracias hermana, que no es el español. Se me ha olvidado el español, ni hablo en inglés y me olvido el español. El trasfondo, todo el bagaje, de dónde viene la historia de este muchacho que ahora se enfrenta a este gigante. Aleluya. Y cuando vamos a la historia, el escritor sagrado, inspirado por Dios, nos trae la historia de David. Cuando Saúl desobedece a Dios y es desechado, Dios escoge a otro. Y usted sabe la historia, pero tenemos que hacer ese trasfondo para ver cómo es que David llega a este lugar. Y cómo los propósitos de Dios se cumplen, aun cuando tú no sabes lo que Dios va a hacer, pero Dios sabe lo que va a hacer contigo. Y Dios manda al profeta Samuel a ungir al quien iba a ser el ungido, el heredero del trono, un hombre que la escritura llama que era conforme al corazón de Dios. La Biblia no dice que era perfecto, la Biblia no oculta sus pecados ni sus errores, pero dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un vaso de barro, porque Dios escoge vasos de barro. No escoge semidioses como la mitología griega y romana, no, escoge hombres comunes y corrientes, como tú y como yo. Y Dios manda
al profeta a casa de Isaí para que unja a aquel que iba a ser el heredero del trono y el cual se iban a cumplir las profecías mesiánicas de aquel que un día se sentará en el trono de Israel. Y el profeta Samuel, que era un vidente, es decir, un profeta con espíritu de discernimiento, un hombre que podía ver, pero que era humano también. Eso es algo que siempre recalcamos, ¿verdad? Los hombres de Dios son hombres de Dios, pero son humanos y cometen errores. Por eso nuestra confianza tiene que estar centrada en la palabra de Dios. Y cuando Samuel va a ungir, Isaí le presenta a sus hijos y ve al mayor, que era grande, era un hombre ya hecho, fuerte, un hombre que era ya, presumiblemente ya un guerrero, y Saúl lo ve, dice dentro de sí, de cierto que estoy ante el ungido de Jehová. Inmediatamente Dios le habla y dice, no te confundas, Samuel, no mires a su grandeza, no mires sus músculos, no mires sus molleros, no mires su estatura, no mires la imagen que tiene de guerrero, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ya Dios había visto el corazón de David. Lo conocía desde la eternidad y lo conocía en su experiencia. Bueno, y como humanos que somos, pues, Isaí presentó a sus hijos, el mayor primero, porque siempre el primogénito era el primero. Era el orgullo. Era el que recibía siempre una doble porción. Pero pasaron 1, 2, 3, 4, 5, usted sabe la historia, ¿verdad? Y Dios le dijo, ninguno de estos ha cogido Jehová. Pero como Samuel sabía que Dios lo había enviado, y cuando Dios te envía, Dios no falla. No, yo fui y lo que Dios me dijo no pasó, pues Dios no te envió, porque cuando Dios te envía, algo va a pasar. Puede ser que tú no lo veas al momento, pero algo va a pasar. Si fue Dios quien nos envió. Así que Samuel, conociendo a Dios, que Dios no falla, dijo, oye, pero ¿qué pasa aquí? ¿Tú no tienes otro hijo por ahí? Ah, ya está el chiquito, el menor, cuidando ahí unas ovejitas. Pues tráelo porque no vamos a ir hasta que él venga. Y cuando llegó aquel muchachito, pequeño, no tenía la imagen de un guerrero, ni de un rey. Era un muchachito, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Es decir, David no tenía la imagen de un guerrero. Los guerreros eran gente que intimidaban, ¿sabes? Habían hombres que estaban tan metidos en la guerra que ya su rostro intimidaba. Se dice de los hombres de Gad, de la tribu de Gad, que se unieron a David, que eran guerreros valientes. Se dice que sus rostros eran como rostros de leones. Eran guerreros. Eran hombres que con su presencia intimidaban. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido intimidado. Dice, wow. Bueno, estos hombres intimidaban, pero aquel era un muchachito rubio. Normalmente los muchachos rubios como que no impresionan mucho. Cuando es un hombre rudo, casi siempre lo presenta con el pelo encrespado y negro, ¿verdad que sí? Casi siempre, con excepción de los vikingos. Pero este muchachito no impresionaba. Rubio, de ojos bonitos, de buen parecer. Si las muchachas lo hubiesen visto, decían, ay, qué lindo, con ese quiero casar yo. Así era David, así lo describe la Biblia. No era un hombre de mucha estatura, una estatura normal, y de muchacho pues era más pequeño. Pero a ese que nadie hubiese pensado jamás que ese era el ungido, que ese era el elegido, es el que Dios escogió. Porque Dios escoge a aquellos que los hombres piensan que no pueden, para que la gloria sea solo de Dios y solamente de Dios. Y Dios lo ungió. El Señor Samuel derramó el cuerno del aceite. ¿Sabe por qué llevaban un cuerno? Un cuerno era grande, estaba vacío y se llenaba el cuerno de aceite cuando Dios ungía a alguien. Porque Dios, dice la Escritura, que no da su espíritu por medida. Dios lo da completo. Dios lo derrama. Aquí nadie puede decir que tiene más espíritu que nadie.
Claro, en la medida que nos consagramos y nos llenamos de Dios, en esa medida Dios nos va a usar. Pero Dios no le da una gotita a aquel, a fulano, y a aquel le derrama. No, Dios derrama su espíritu. Aleluya. La Escritura dice que derramaré de mi espíritu. Dios lo derrama. Así que esa es la tipología del cuerno, ¿verdad? Que Dios derrama su espíritu, lo llena a la persona de su espíritu. Y la Escritura dice que desde aquel momento el espíritu de Dios vino sobre David. Y este muchachito, como era el pequeño siempre le toca que, por lo menos en aquella cultura, que quizá en esta cultura nuestra, quizá el pequeño es el mimado, en esta cultura nuestra, quizá el pequeño es el mimado, pero en aquella cultura el pequeño le tocaba lo peor. Y el grande era el mimado, ese era el primogénito, ese es el que recibía una doble porción, siempre. Ahí estaba la expectativa del padre, en el primogénito. Usted lo sabe muy bien porque ha estudiado la palabra de Dios. Así que a David le tocó lo peor, que era estar con las ovejas, cuidando las ovejitas, que era un rebaño pequeño, en el frío, quizás de noche, en el calor, en el desierto. ¿Saben qué? No se dice de David que David se quejó. Al contrario, se dice de David que fue un buen pastor, que cuidaba las ovejas, que era celoso con las ovejas, que hacía bien su trabajo, aunque su padre no lo estuviera supervisando, aunque sus hermanos mayores no lo estuvieran supervisando, él hacía bien su trabajo. Otra cosa que tenía David, que no es compatible con un guerrero, que era una persona sensible, era un músico, tocaba el arpa, un instrumento delicado, de tono suave. El salmista dijo: quiero alabarte en tono suave con el arpa. No siempre es acelerado. A veces pensamos que la unción va a caer por lo acelerado del ritmo. No, la unción no va a caer por lo acelerado del ritmo, ni va a caer por el alto volumen. No, la unción cae cuando tú y yo adoramos en espíritu y en verdad. Puede ser un himno acelerado, puede ser un himno suave, pero si lo adoramos en espíritu, la bendición de Dios caerá sobre nuestras vidas. Así que David, oígame, tenía todo lo contrario a un guerrero. Tocaba el arpa, cuidaba de sus ovejas, y cuando Saúl, Dios permitió que un espíritu maligno atormentara a Saúl porque se había apartado del Señor, le dijeron a Saúl, uno de los criados: oye, yo conozco a un hijo de Isaí que es de bien parecer, toque el arpa, Jehová está con él. Eso es lo más importante de lo que dijo. Jehová está con él. Porque la gente a veces exagera, ¿sabes? Aquel criado dijo: es hombre de guerra. Y David nunca había visto guerra. Por lo menos la guerra según él lo planteaba, ¿verdad? Pero el hombre exageró un poco. Pero en algo tuvo razón: Jehová está con él. Y lo importante aquí es que Jehová esté contigo. Aleluya. Que Dios está contigo. Que Dios está conmigo. Eso es lo importante en tu vida y en mi vida. Y lo esencial en la vida de David es que Jehová estaba con él. Y estaba con él porque era un muchacho sensible a la voz de Dios. Porque era un muchacho que amaba a Dios. Era un muchacho que tenía celo por la obra de Dios, por el pueblo de Dios y por el Dios a quien su padre le había inculcado. Había hecho del Dios de su padre su Dios. Por eso el salmista dice en una ocasión: Dios mío, eres tú. Es decir, ya tú no eres el Dios de papá, ni de mi abuelo, ni de mi antepasado. Tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de mi experiencia. Por eso siempre predico y enseño que cada creyente, sobre todo los que nos hemos levantado en la iglesia desde niños, tenemos que tener una experiencia transformadora en nuestra vida. Hasta que no tengamos una experiencia transformadora, no podemos decir que Dios es nuestro Dios. Tenemos que tener una experiencia personal, única con Dios. Más allá de lo que nos enseñaron en la escuela bíblica. Más allá de lo que nos enseñaron nuestros padres. Tenemos que hacer una decisión por Dios. Y David la hizo. Se entiende por la historia que David la hizo.
y que tenía fe que el Dios que le habían dicho que había abierto el mar rojo y que el pueblo pasara, que el Dios que había alimentado a su pueblo con maná y que había guiado a su pueblo con una columna de fuego y con una columna de nube y que había hecho maravillas y prodigios, era un Dios vivo y poderoso y que estaba con él en cualquier cosa que él hiciera. Eso estaba en el corazón de David. No fue a ningún instituto bíblico. No tenía todas las ventajas que nosotros hoy tenemos, pero él lo puso en su corazón. Y ese es el David que se nos presenta en esta historia. Cuando hay esta guerra con los filisteos, sale este paladín, este gigante. La palabra gigante no es la primera vez que sale en la Biblia. En el Génesis se dice que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de la mujer eran hermosas, se casaron, sí, se unieron con ella, y el escritor parece indicar que quizás en esa unidad surgieron gigantes, hombres de elevada estatura. Algunos piensan y dicen que fueron los ángeles de Dios, pero es totalmente una idea alocada de mi parte pensar eso, porque los ángeles no se procrean. Los ángeles no se enamoran de las mujeres ni de los hombres. Ningún ángel, ni los buenos ni los malos. Los malos son malos, pero ellos no se procrean. Son espíritus. Así que lo que se entiende, otra explicación que yo me acomodo a ella, es que la descendencia de Set, que fue el escogido después de Abel, se unió a la descendencia de Caín, que era la generación perversa. Y ahí surgen gigantes. No es la primera vez que se menciona. Ya en el libro de Números, cuando Israel va a entrar y envía a los espías, 2 espías, a reconocer la tierra que Dios había prometido, que Dios había dicho que le iba a dar a su pueblo, allá fueron, y cuando miraron para arriba, yo no sé si usted alguna vez ha estado frente a un hombre de 6 pies, de 7 pies, ha tenido esa experiencia. Yo vi al gigante de Carolina en Puerto Rico, no recuerdo cuánto medía, pero yo era un niño, 7'8", estaba alto, ¿sabes? 7'8", pero yo era chiquitito cuando lo vi en Bayamón, y yo miré así, no podía hablar, estaba impresionado, y me dio la mano y yo, ay, este hombre va a matar aquí cuando me dé la mano. Ahora imagínense, este paladín, Goliat, según las medidas que se dan, la gente que ha hecho estudios sobre las medidas antiguas que se dan en la Biblia con las medidas de hoy, dicen que lo menos que podía medir eran 9 pies y 9 pulgadas, y otros dicen que hasta podía medir 11 pies. ¿Usted se imagina? Yo una vez pasé en Puerto Rico al lado de un hombre bien alto en el trabajo, y uno de mis compañeros, Francisco, ¿tú te atreviste a pasar al lado de ese hombre? Y yo, no, si se pone guapo le doy por debajo. Ahí quedé inutilizado. Bueno, así que usted lo pongo en este contexto para que usted entienda lo que sintieron estos espías, lo que vieron cuando miraron a la tierra, que iban con los hombres contra quienes iban a pelear. Eran hombres de elevada estatura. Óigame, y en una batalla cuerpo a cuerpo, porque ahora no importa la estatura, porque tú tienes una K-47, no importa, y el otro también tiene una K-47, ese es el problema. Pero en una batalla cuerpo a cuerpo, con un hombre que mide 9, 10, 11 pies, y tú mides 6 pies o 5 pies, es una batalla casi ya perdida. Pero a estos espías se les olvidaron que para Dios todas las cosas son posibles, que nada hay imposible para Dios, y que quien pelea nuestra batalla es Dios, no eres tú. Dios es el que pelea tus batallas. Solamente hubo 2, Caleb y Josué, que dijeron: es verdad que son grandes, es verdad que son altos, es verdad que son poderosos, pero Jehová está con nosotros, así que van a ser pan comido.
Eso es lo que Dios espera, la expresión tuya y mía. Esto va a ser pan comido porque Dios está conmigo, porque Dios está contigo. Y no pudieron entrar a la tierra prometida aquella generación porque se llenaron de pavor, de temor, de miedo y no le creyeron a Dios. El miedo, el temor puede hacer que tú no alcances la promesa de Dios. Si queremos alcanzar la promesa de Dios, tenemos que creerle a Dios. Hay un himno viejo que cantaban en mi iglesia que decía: si hay valor y fe. No me recuerdo ahora la letra bien. Si hay valor y fe, si hay valor y fe. Y decía otras cosas de la victoria. Si hay valor y fe, porque la fe infunde valor. Y la duda infunde temor. Así que los hombres de fe y las mujeres de fe son gente valerosa. Son gente que ponen un pie al frente. Son gente que marchan. No porque sean unos bravos, sino porque le han creído a Dios. Así que estos se perdieron la victoria. Y aquellos que ellos dijeron que no podían entrar, que eran sus pequeñitos, fueron los que entraron. Y aquí se levanta un hombre, un paladín, de 11 pies quizás, o 9 pies, vamos a ponerle 9 pies. Hasta 7 pies yo no le voy a tomar un hombre 7 pies. Hace poco, aquí salió en la noticia, anoche creo que fue, un hombre en la Florida, que tuvo una discusión creo que con una mujer, y salió un hombre, óigame, alto, lo vieron, lo pusieron en el video, pero alto, y le dio un empujón, y el hombre cayó reventado al piso. ¿Y qué hizo el hombre? El hombre estaba armado, ahí mismo en el piso, sacó la pistola, y lo mató. Pero en aquel tiempo no había pistola. Cuando una persona, un hombre de esa naturaleza te reventaba contra el piso, estaba difícil que pudiera ganar la batalla. Así que tenemos que poner en ese contexto. Este paladín se levanta, abusa. Para mí este hombre, no estoy dándole, ¿cómo se dice? No estoy justificando lo que hizo el otro hombre, pero sí él abusó de ¿qué? De su estatura y de su fuerza contra aquel que era más pequeño que él. Y aquí este hombre, Goliat, y los filisteos hábilmente se aprovechan de la estatura de Goliat y quieren ganar la batalla en un combate entre un hombre y otro hombre. Venga alguien y pelee conmigo, y si me derrota, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Se dice que en la antigüedad a veces las batallas se daban entre dos hombres, entre dos paladines. Pero el pueblo de Israel, los guerreros, los bravos, los hombres de barbudo, de pelo en pecho, miraron a aquel gigante y dijeron: a este no hay quien le gane. En una pelea cuerpo a cuerpo, porque tenía todas las ventajas en su estatura, su lanza era más larga, su espada era más larga, su jabalina era más poderosa. Así que ellos miraron ¿qué? Al gigante, pero se olvidaron del gigante que está sentado en su trono. No pudieron ver al gigante que estaba sentado en su trono. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Se nos presenta un gigante, porque aquí el gigante tipifica muchas cosas en tu vida y en mi vida. Muchas circunstancias, muchos obstáculos que tenemos que enfrentar y pensamos: yo no puedo vencer esto, pero déjame decirte que el Dios que está contigo puede hacer que tengas victoria. Así que los bravos de Israel, ninguno puso un pie al frente. Sabían que tenían una derrota porque su corazón estaba lleno de miedo, de temor, porque lo único que podían ver era derrota, porque Dios no estaba en su corazón. Solamente tenían una religión, pero no le habían creído a Dios. Y si habían creído, cuando vieron al gigante, toda fe se disipó. Y llegó David, cuando el gigante estaba allí retando, y este muchachito se llenó de indignación
porque él entendía que esa era una ofensa primeramente contra Dios, que era un Dios vivo, y el Dios de Goliat era un Dios muerto, era un ídolo, incapaz de hacer algo. Pero él creía que el Dios de Israel era el único Dios vivo y verdadero, y que era poderoso para vencer a un gigante. Y David dijo, pero ¿quién es este? ¿Quién es este incircunciso que reta a los escuadrones del Dios viviente? Del Dios que vive, del Dios que es espíritu. Óigame, lo que no reflexionó ningún hombre allí, un niño, un muchachito, porque David era un muchachito, lo reflexionó en su corazón. ¿Quién es este? ¿Y qué van a hacer con el hombre que vence a este hombre? Óigame, cuando usted tiene una expresión de guerra, siempre van a haber obstáculos. Después de esa indignación de David, Elías, el hermano de él, le dijo, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Yo conozco la soberbia de tu corazón. Porque a veces somos malinterpretados, a veces eres malinterpretado, interpretado. Yo conozco la soberbia de tu corazón. Lo que tú viniste fue a ver la pelea, la batalla. Vete para allá, para tu casa. Vuelve a cuidar de las ovejitas. ¿Qué hiciste con las ovejas? Y David, que David tenía, déjeme decirle, malos cascos también. Tenía lo suyo. Y dijo, ¿qué es esto? Esto es mero hablar. No le hizo caso. Óigame, tú vas a encontrar argumentos que te intentarán robarte la fe. Gente cercana a ti, este era su hermano mayor, intentará robarte la fe. Gente cercana a ti en el trabajo intentará robarte la fe. En la familia, en amistades. Óigame, ten cuidado, no escuche la voz negativa, escucha la voz de Dios. Escucha la voz que Dios ha puesto en tu corazón y la determinación que Dios ha puesto en tu corazón. Ese fue el primer obstáculo que tuvo que resistir David a su hermano Eliab. El otro que resiste es una palabra aún mayor negativa, porque escucharon a David, óigame, y quizás algunos dijeron, vamos a echar este pececito ahí enfrente, a ver si Saúl se olvida de alguno de nosotros y no nos llama de voluntario. Mira, hay un muchachito por ahí que dice que está diciendo que quién es este, y lo llevaron donde Saúl. Y Saúl le dijo, muchacho, tú eres un muchachito, tú no puedes vencer a ese gigante. Eres un hombre de guerra desde su juventud. Es decir, no solamente era gigante, era un guerrero experimentado. Tú no puedes vencerlo, tú eres un muchachito. ¿Y cuál es la respuesta de David? La respuesta de David no viene de una enseñanza de instituto bíblico. No viene de una enseñanza de una transferencia de fe de sus padres. La respuesta de David viene de su propia experiencia. Por eso tenemos que tener experiencias propias con Dios. No podemos quedarnos con la experiencia del pastor. No podemos quedarnos con la experiencia del evangelista. No podemos quedarnos con la experiencia del hermano que Dios usa en sanidad y en milagros. Tú tienes que tener experiencias con Dios. Y para tener experiencias con Dios hay que entrar en el ruedo. Hay que meterse en el campo de batalla para tener experiencias con Dios. Así que la respuesta de David, no porque papá me dijo, no porque el Javiro me dijo, esa no fue la respuesta de David. David trae su propia experiencia. Y dice, yo era pastor de las ovejas de mi padre. Y cuando venía un león, un oso, a arrebatar las ovejas, yo lo seguía, yo lo hería, le arrebataba la presa y si se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada y lo mataba. Eso parece mentira. Parece mentira. Usted sabe lo que es pelear con un león. Hay hombres grandes, el león es un animal que no tiene miedo de nada.
Pero aquí un muchachito está relatando su experiencia. Y fíjese que el texto del verbo venir está en el imperfecto. Él nos dice, cuando vino un león en una ocasión, él dice cuando venía, ese verbo está en imperfecto, lo que indica una acción continua. Es decir, no fue un solo león, no fue un solo oso, fue en varias ocasiones que se acercaron y él los siguió, los hirió, posiblemente con su onda, y solo dejó medio chocado. Y cuando se levantaban, los mataba. ¿Cómo un niño puede hacer esto? ¿Cómo un muchachito que no tiene fuerza puede hacer esto? Porque le creyó a Dios. Gloria a Dios. Y porque tenía un corazón combativo. Otros hubiesen dicho que se lleven las ovejitas, yo no voy a arriesgarme. Por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero el asalariado ve venir al lobo y huye. Y deja que el lobo arrebate y haga lo que quiera con las ovejas. Por eso él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y David era un buen pastor. La escritura dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que, oiga, me quiere muchas cosas en el campo de la iglesia, pero no quieren hacer nada. Hay gente que quiere ser pastor, pero quiere subir de abajo arriba en un brinco. ¿Qué experiencia tienes con Dios? ¿Qué experiencia tienes con Dios? ¿Qué batalla espiritual has tenido? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has buscado el rostro de Dios? ¿Y has visto la mano de Dios interviniendo en tu vida por cuanto has puesto tu confianza en Dios? Aleluya. Gloria a Jesús. Óigame, yo no me considero un fanático, ¿sabe? Por lo que voy a decir. Pero la fe no se encuentra en la televisión. Yo tengo un televisor en casa y lo veo. Pero la fe no se encuentra ahí. La fe no se encuentra en la diversión. La fe no se encuentra en pasarlo bien. La fe se encuentra, es decir, crece, aumenta, buscando el rostro de Dios. Entonces tenemos que equilibrar nuestra vida. Tenemos que tener experiencias con Dios. Y David tuvo experiencia. Él trae sobre el tapete su experiencia. Yo era pastor de las ovejas y cuando venía un león, un oso que iba tras él, lo hería y lo arrebataba a la presa, y si se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada y lo mataba. Y le dice a David, Jehová que me dio victoria sobre el león y sobre el oso, que es un animal feroz. Jehová que me dio victoria sobre el león y sobre el oso, me dará victoria sobre ese gigante. Porque el Dios que te ayudó ayer, te ayudará hoy. El Dios que te ayuda hoy, te ayudará mañana. El Dios que te dio victoria en la tribulación, en la enfermedad, en situaciones terribles en tu vida y te ha hecho permanecer fiel y firme, te ayudará hoy, te ayudará mañana. Porque Él pelea por ti. Esa es la enseñanza que tenemos que sacar. No es simplemente una enseñanza, una estampa de un niño que nos enseñan en la escuela bíblica. Es que yo puedo aprender de ahí, que yo puedo aplicar a mi vida, que yo puedo aprender de este muchachito que no tiene temor, a pesar del gigante, de la diferencia de estatura y de que es un muchacho, no tiene temor porque está convencido hasta la médula de su alma de que Dios le va a dar victoria. Esa es la fe que agrada a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle que Él nos va a dar la victoria. Todos tenemos gigantes. Hay muchos gigantes en nuestra vida. Hay cosas que decimos, yo no puedo hacerlo. Y ¿sabes qué? Por ahí te mete Dios. Por ahí te mete Dios. Y te da victoria. Todavía yo no puedo creer que estoy trabajando aquí en un banco masticando el inglés. Santo, aleluya. No sé cómo la gente me entiende, pero me entiende. Aleluya. Eso lo hace Dios porque
Yo a veces digo, no me van a entender, pero me entienden ahí enredado y yo lo entiendo enredado. Óigame, eso lo hace Dios. Tengo que darle gloria a Dios. Porque a veces no entiendo ni papa. Yo, ¿say again? What you say? Óigame, ¿usted cree que yo le pido a Dios? Todos los días digo, Señor, ayúdame con el inglés. ¿Sabes que Dios te va a dar la victoria? Dios te va a dar la victoria. Porque Él es fiel. Y la Escritura dice que los que confían en Él no serán avergonzados. ¿Temes ser avergonzado? ¿Temes ser avergonzada? Clama a Dios. Clama al poderoso de Israel. Porque es imposible que su palabra caiga por tierra. Él dice que los que confían en Él no serán avergonzados. ¿Cuántos lo pueden creer? Yo lo creo. No serán avergonzados los que confían en Dios. Él nos dará la victoria en cada aspecto de tu vida y de mi vida. Él nos pasará por el fuego, por el agua y saldremos a flote. Porque Él está con nosotros. Y esa es la experiencia de David. Yo no sé mucho de teología. Quizá hubiese dicho David en este tiempo. Yo no sé de teología. Yo no sé de instituto bíblico. Yo no sé de seminario. Pero yo tengo una experiencia con Dios. Y la experiencia con Dios es que Dios está conmigo. Que Dios pelea por mí y que Dios me da la victoria. Por eso he dicho y lo repito, que nuestros viejos, nuestros ancianos tenían más conocimiento de Dios que toda una playa de teólogos de hoy en día. Que la mayoría de ellos son unos incrédulos, que no creen en los milagros. Así que David refuta eso. Así que Saúl le dice, bueno, vamos a mandarlo a los leones. Y le dijo, toma mi armadura. Toma mi armadura. Algunos dicen que si David se puso la armadura era que del tamaño de Saúl. No, se la puso porque esa fue la que le dieron. Quizás probablemente le quedaba bien grande. Y él trató a caminar con ella, con esa armadura. Esos son los recursos que el hombre ofrece. Tú no puedes vencer con los recursos del hombre. Tienes que vencer con el recurso de Dios. Es que vamos a vencer. No es por oratoria, no es por un léxico exuberante, hermoso, no es por la inteligencia, es porque el Espíritu de Dios está contigo. Entonces, David trató, ¿verdad? Con aquella armadura de Saúl. Saúl era un hombre alto, no era un gigante, pero era alto. No había nadie más alto en Israel que Saúl. Y David dijo, yo no puedo con esto, yo nunca lo he practicado, y con aquella armadura de Saúl menos, que le quedaba grande. Yo me voy con lo que siempre he peleado. Yo me voy con lo que yo conozco. Yo lo que tengo son 3 textos de memoria, pero con eso voy a pelear. ¿Cuántos textos tú sabes? Pelea con los que tú tienes. Échaselos, reviéntaselo al diablo en la cara y al mundo. Porque el que va a hacer la obra es Dios. No tienes que saber la Biblia de memoria. No. Lo que tienes que creerle a Dios. Y Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Y vas a ver la gloria de Dios. Jesús. Yo deja la espada, deja el casco, deja las armas, deja la malla. Yo me voy con mi bastoncito de pastor y yo me voy con la onda de pastor y voy para la batalla. Y David fue. Gracias, Jesús. Y cuando el gigante lo vio, óigame, se ofendió. Gracias, Padre. Se ofendió. Él esperaba a un viajero allí, le mandaron un muchachito y lo menospreció. Y dijo, ¿qué? Yo soy un perro para que venga con palos, porque la gente se defendía de los perros de la calle con palos. Porque él iba con su bastón, con su callado de pastor. Pero aún así dijo, vente, echa para acá, que te voy a destrozar y voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y David lo mira. La fe no es enanejante, siempre he dicho eso. La fe no nos enajena, la fe no nos ciega, ni nos hace sordo. La fe simplemente nos hace estar firmes en Dios. Pero si estoy enfermo, estoy enfermo. Si estoy en tribulación, estoy en tribulación.
Si estoy en prueba económica, estoy en prueba económica. No voy a negarlo. Y David dice, ok. No digo ok, ¿verdad? Porque no es americano. Pero estoy contextualizando ustedes para que me entiendan bien. Ok. Tú vienes a mí con tu estatura. Tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina. Pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has ofendido. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Declara una palabra poderosa al enemigo. No te pongas a llorar, no te intimides, declara una palabra poderosa. Dios ha puesto una palabra poderosa en tu boca. Cerca de tu corazón y en tu boca he puesto tu palabra, dice la Escritura. Sí, David dice, sí, tú vienes grande y poderoso, pero Jehová te vencerá porque yo vengo en el nombre del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Y David corrió a la línea de batalla y echó 5 piedrecitas en el saco pastoril. A los que les gusta el misticismo, les gusta darle nombre a las piedras. A mí no me gusta el misticismo. Yo no cuajo, ¿verdad? No se ofenda nadie con eso, ¿verdad? Yo no cuajo con el misticismo. Yo simplemente veo que David se preparó para la batalla. Y yo te tengo que decir que tú te tienes que preparar para la batalla. No es simplemente decir Dios está conmigo y tú te quedas sentado esperando que Dios haga algo. No, tú tienes que entrar a la línea de batalla. Tienes que meter 5 piedrecitas en el saco pastoril. Tienes que armarte y tienes que entrar a la batalla. David no sabía si se iba con la primera, con la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, pero él se preparó para la batalla. Nosotros tenemos que prepararnos para la batalla. Y nuestra preparación es otra cosa que la oración, la consagración y comer de la palabra de Dios. Así que David se preparó, sacó la piedrecita, lo que él sabía hacer. La gente dice, no, que yo no sé hacer nada. ¿Sabe qué Dios dijo a Moisés? Cuando Dios se le reveló a Moisés, que Moisés dijo, no, yo no sirvo para eso. Que muchas excusas, dijo Moisés, busca otro. Y Dios le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y claro, estaba pastoreando, tenía que un callado, una vara. Y con esa vara Dios lo mandó. Y esa vara se constituyó en la vara de Dios. Con esa vara las plagas de Egipto cayeron. Con esa vara el mar rojo se abrió. Óigame, con lo que tenía en la mano, porque Dios no necesita otra cosa que lo que tú tienes en la mano. Ponlo en las manos de Dios. Lo que tienes en la mano. Y Dios va a hacer cosas grandes. Y Dios va a hacer cosas poderosas. Y la Escritura lo dice así, que Moisés tomó la vara de Dios. Porque aquella vara se constituyó en la vara de Dios. Cuando tú pones lo que tú tienes en las manos de Dios, se constituye en algo poderoso que viene de parte de Dios. No puedes hacer como aquel que enterró el talento. No, tienes que ponerlo en la mano de Dios. Porque Dios se glorifica en aquellos que no tienen los recursos. Porque aquellos que piensan que tienen victoria porque tienen los recursos, están abocados a la derrota. Así que David va, coge su lanza, es como la lanza que tenían nosotros en Puerto Rico de niños, que eran así, unos palitos. Unos alados así, los que son viejitos como ellos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y tenían una puntería esos muchachos de mi barrio, no fallaban. Donde ponían el ojo, ponían la piedra ahí. Pero eran así, ¿verdad? Pero las ondas eran así. Esa era más difícil, porque era dando vueltas y no fallaban. La tribu de Benjamín tenía unos zurdos que no fallaban. No fallaban el blanco. Y David, esa era su arma, contra un gigante, una piedra, la tiró en el nombre de Dios. Lo que vaya a hacer, algo en el nombre de Dios. Que la gloria sea de Dios. Y el gigante no se esperaba que esa piedrecita iba a ir ahí, donde estaba descubierta su frente, porque estaba con su casco. Ahí quedó la piedra. Y cuán grande era, cuán grande cayó.
Y la escritura dice que David mató al gigante sin espada. Y luego que lo remató, le quitó su propia espada, le cortó la cabeza. Usted se imagina al ejército de los filisteos cuando vieron esa escena. Óigame, empezó la carrera para atrás. Estaban sacando pecho porque no venció el gigante un guerrero de Israel, lo venció un niño. Y si un niño me vence, ¿qué van a hacer los otros guerreros? Eso es lo que hace Dios. Y los cobardes que no querían pelear con Goliat, entonces gritaron: ¡a la guerra! Así cualquiera, ¿no? Ya David había matado al gigante y los otros estaban corriendo ya. Eso es lo que hace Dios cuando confiamos en Él, cuando tenemos confianza en Dios. Y el mismo salmista dice: no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. En Dios nos gloriaremos siempre. Y el salmista dijo: Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino, el que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Y el salmista dijo: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Qué tremendo. Por eso el escritor de Hebreo, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe, a mí me encanta la fe porque ahí que está la victoria. Cuando Pablo fue a partir, dijo: he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, he guardado ¿qué? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el escritor de Hebreo, en el capítulo 11, dice: ¿y qué más digo? Porque está alentando sobre la fe, ¿verdad? ¿Y qué más digo? ¿Qué le voy a decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, sacaron fuerza de debilidad, pusieron en fuga ejércitos extranjeros porque le creyeron a Dios. Óigame lo que dice Hebreo: por la fe alcanzaron promesas. Caleb y Josué alcanzaron la promesa de Dios porque le creyeron a Dios. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Sadrach, Mesach y Abednego salieron intactos del horno de fuego. Por la fe taparon bocas de leones. Allí Daniel entró y le tapó la boca a todos los leones, porque le creyó a Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios: me gloriaré en mis debilidades, en mis enfermedades, en mi tribulación, en mis angustias, en mi persecución, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la escritura dice: diga el débil, fuerte soy. Así que David le dijo a ese gigante y se cumplió: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y lo importante de esta expresión es esta: y sabrá toda la tierra que en Israel hay Dios. Que sepa toda esta comunidad que Dios está aquí. Sí, que sepa Búfalo que Dios está aquí. Que no servimos a un Dios muerto, que servimos a un Dios que es espíritu y que es vida. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde.